la mayoría de murciélagos consumen frutas o néctar o algunos insectos, ¿sí? Y en el llano se encuentra esta especie que les digo de murciélago que toma o consume sangre. Se llama hematófago. Es muy difícil, realmente, es muy difícil. Dime. ¿Cómo? Ah, sí. Sí, claro, es posible. Miren ese chiquillo. ¿En Colombia está? No. No. Sí, hay muchos. Yo una vez casi me como uno. No, pero no fue intencionalmente, es que estaba en una salida de campo en la universidad. Y entonces me cogí una rama y moví la rama. Si yo iba así caminando, era de noche. Y entonces, pues supongo que ahí estaba, pues, muchos murciélagos, me pasaron al lado. Y entonces había un murciélago que como que se fue de frente así, y yo, ¡ah! Y que con muchos pelos en la boca, y me imagino que... Quiero creer que era un murciélago. Eh, Depende de la especie, pero los murciélagos de acá, de Colombia, la mayoría, pues son frugívoros, o sea, comen frutas. Son muy pequeñitos, su cuerpo es muy pequeño, pero cuando uno les extiende las alas, ¿sí? Pues tienen, digamos, el que yo una vez me mordió uno. Estudié biología, muchachos, tocaba, uno tuvo experiencia. No. Digamos, a uno le dicen, cuando uno va a coger murciélagos, cuando uno va a manipularlos, mírenlos acá. Digamos, por ejemplo, este man, seguramente, después de tomar esta foto, lo mordió. ¿Por qué? Porque tiene el dedo muy cerca a la cabecita. ¿Cómo se coge realmente un murciélago? Como la otra mano lo está tomando, las alas. ¿Qué pasa con estos murciélagos? Ellos tienen los huesos igual a nosotros, solo que se empezaron a modificar y estos son las manos estiradas para convertirse en alas. ¿Sí? Son sus manos, como las de nosotros, son los mismos huesos los que tienen, solo que se estiró esta membrana que tenemos nosotros entre los dedos hasta convertirse en alas. ¿Sí? Entonces, estos murciélaguitos, y miren que la parte de abajo, en las piernitas, también tiene, ¿sí?, una membrana muy grande de piel que le permite volar. Entonces, digamos que mira que el tamaño es muy pequeñito. Si tú ves acá, mira los dedos, mira este dedo y mira el tamaño de la cabeza. ¿Sí? Son muy pequeños, pero realmente cuando uno los estira, cuando les estira las alas, se ven muy largos. O sea, pueden alcanzar perfectamente unos 20 o 30 centímetros. Y su cuerpito es muy pequeño, o sea, tiene centímetros apenas. ¿Sí? Dime. ¿Les duele? Pues, obviamente todo tiene un límite, ¿no? ¡Así, maldito! No. Cójala, chino, cójala. Miren, esta es la forma adecuada de coger los murciélagos. Entonces, miren, obviamente eso tiene un límite. Opa, hey, ¿quién pidió pollo? Esos colmillos, sí. Los murciélagos realmente tienen un parecido a algunos perros o lobos, ¿sí? Algunos perros o lobos. Algunas personas creen, bueno, ser murciélago de pronto dentro de nuestra percepción no debe ser tan divertido, según la nuestra. Porque algunas personas en algún momento creían que los murciélagos defecaban y orinaban por la boca. No, obviamente no hacen eso. Lo que pasa es que ellos se cuelgan boca abajo. Entonces,
cuando hacen sus necesidades, pues la gravedad le dice como, güey, estás al revés. Entonces quedan humectaditos. Entonces imagínense ese que casi me como. Suponiendo que era un murciélago, digo. Sí. Pues seguramente pasará en algún momento eventualmente. Menos mal no dormimos boca abajo. Si lo muerde a uno, digamos, por ejemplo, no, depende de la especie. Los únicos que pueden transferir la rabia son los que toman sangre, ¿sí? Son los únicos. El resto, digamos, de esta especie no la puede transmitir. Y sí pueden transmitir enfermedades. Incluso se dice que nuestro querido coronavirus pudo haber sido producto del contacto con murciélagos. Es muy poco probable identificarlo. O sea, probable es porque ya pasaba antes. Pero digamos que realmente es una teoría porque el primer caso que se registró realmente estaba cerca de una serpiente, no a un murciélago. Allá. Allá. ¿Cómo es la pregunta? Entonces, ¿cómo se cortó? Lo que pasa es que ver la genética de los virus es muy complicado. No se puede saber su origen, porque los virus siempre mutan. ¿Sí? Entonces, como cambian mucho su material genético, es muy difícil ver su origen. ¿Mm? No, es muy difícil. No, y digamos que eso pasa con todos los virus. Digamos, por ejemplo, determinar el origen, por ejemplo, del VIH. ¿Sí? Es casi imposible porque por el tipo de comportamiento genético que tienen los virus. O sea, cambian mucho, cambian. ¿Sí? Por ejemplo, el VIH, bueno, claro está que el primer caso que se registró de VIH fue un mancito y se había acostado como con 900 personas sin protección. Nuestro joven Nacho Vidal, ¿conocen a Nacho Vidal? Sí, el actor español, actor porno español. Él dice que en su registro se ha acostado con 3.094 mujeres. O sea, es más Es que, oh, por Dios. Imagínese el Obigarazzo de Nacho Vidal. Sirve para ser actor porno. ¿Sí o no? Dale. ¿Nacho qué? Ella sí la cara. Un besito. Ay, ay, ay. Lo dejo a la imaginación. Lo dejo imaginación. Ahora sí, entremos en lo que querían entrar. La reproducción de los mamíferos. La mayoría de mamíferos somos vivíparos. La mayoría, como ya explicaron, ¿cierto? Los monotremas y pues los ornitorrincos ponen huevos. Son ovovivíparos. Pero el resto de mamíferos vamos a ser vivíparos. ¿Qué quiere decir eso? Que la fecundación va a ser interna. ¿Listo? Y la crianza también. Así, pues obviamente nosotros sabemos, hemos visto seguramente la crianza de gatos, perros, vacas, humanos. Bueno, sí. Digamos, por ejemplo, se dice que los delfines hacen eso, por ejemplo. Sí. Y que sienten mucho placer. El humano, por ejemplo, es una especie que obviamente tiene relaciones sexuales por placer. ¿Sí? Que no se cuidan es otra cosa, pero la razón o digamos que la facultad del pensamiento nos ha permitido tener, pues digamos que el control sobre eso, ¿sí? El control sobre la forma de reproducción
Y la forma de, digamos, la mujer es la única que tiene un órgano solamente dedicado al placer, ¿sí? Que es el clítoris. ¿Sí? El clítoris es un órgano que su función es dar placer. Entonces ustedes dirán, no, pero es que en el pene también se siente placer. Sí, pero no, la función del pene no solamente es dar placer. En cambio, el clítoris sí, o sea, su función es dar placer. Entonces, ¿eso para qué es? O los mamíferos en general, ¿para qué sentiremos placer en el momento de la reproducción? Porque eso permite que se produzcan ciertas hormonas. Por ejemplo, menos mal no somos gatos tampoco, les voy a explicar. Ustedes se han escuchado cuando los gatos están en sus faenas, sobre todo en los techos de las casas, que no dejan dormir. Cuando acaban, ¿qué se escuchan? La gata tratando de pegarle al macho. Sí, pegarle, pero re duro. Vamos a pensar por qué. Imaginemos. Seguramente ustedes ya en fotos, videos, no sé, lo que sea, ya conocen cómo es la forma de un pene humano. ¿No? ¿No saben cómo es? ¿Sí? Listo. Ya saben. Brian no sabe cómo es la forma. Es que, uy, profe, no sé. Ya saben cómo es la forma. Entonces es, digamos que cilíndrico, pero es liso. ¿Sí? En el caso de los gatos, por ejemplo, el macho tiene una especie de chusitos. Entonces, cuando él está teniendo el coito con la hembra, con la gata, pues introduce el pene, pero él no puede sacar el pene porque los chusitos lo impiden. ¿Sí? Entonces, cuando el gato ya se va a ir, tiene que sacar muy duro el pene y desgarra a la gata. Por eso la gata hace sale detrás del man así como ¿cómo va a terminar así? ¿Sí? Hasta botó el pimponito. Entonces, ese pimponer está repro. Entonces, cuando pasa eso, pues la gata, pues obviamente por el dolor, pues intenta atacar al gato. Y el gato sale corriendo y vemos. Pero eso es necesario. ¿Por qué? Porque cuando se produce ese dolor mezclado con el placer, la gata produce una hormona necesaria para poder generar la fecundación. Si no sintiera ese dolor, pues no podría sentirlo. Ahora, el placer en general es dolor, ¿listo? Solo que nuestra mente no lo interpreta como ese dolor físico de romper algo o no sé. El placer va haciendo eso. Entonces, en el caso de los humanos, por ejemplo, las hormonas van a jugar un papel muy importante también, ¿sí? Para poder tener crías, para tener hijos. Por ejemplo, en el ciclo menstrual, antes de que llegue la menstruación, ¿cierto? Hay más o menos 4 o 5 días que son los días más fértiles. En esos días más fértiles va a haber un deseo sexual mayor, ¿sí? Va a haber un deseo sexual mayor, va a haber, o sea, es normal en todos los humanos, sobre todo a la edad que están ustedes, que están despertando su cuerpo hormonalmente, van a tener mucho deseo, pues va a pasar que va a haber unos días donde sientan más deseo sexual que otros, eso es normal. Bueno, les va a pasar les va a pasar en algún momento que quieran todos los días a toda hora en todo lugar. Eso hace parte, o sea, Nacho Vidal, 3094. Digamos que eso es por épocas, pero también va a llegar una época donde disminuya mucho esa actividad y ya el deseo se pierda prácticamente, sobre todo con la menopausia, ¿sí? Porque pues se pierde una gran cantidad hormonal. ¿Dime? Bueno, digamos que no se puede decir a qué edad específicamente da la menopausia. ¿Qué es la menopausia? Cuando se dejan de producir células sexuales. En el caso de la mujer, el hombre sigue produciendo hasta el final de sus días.
Lo que pasa es que a ustedes, niñas, en este momento, en este preciso momento, pues la mayoría ya deben tener su menstruación, su creería, eh, ya tienen contaditas sus células sexuales, los óvulos que van a producir para toda su vida, ya las tienen contaditos, o sea, el ovario ya tiene todas esas células. Lo único que hace mes a mes es madurar cada una, ¿sí? Madurar cada una y ya. Pero la menstruación es cuando ya se acaba la última celulita, o sea, ya el último óvulo que se gastó y ya no hay más. Entonces ya no puede producir células sexuales y deja de menstruar, ya no menstrua. Puede darse entre bueno, lo normal es que entre los 40, 45 años hasta los 60, entre esa época, se da la menstruación. Y tiene muchos cambios hormonales, ¿sí? Lo mismo pasa con los demás mamíferos. Los mamíferos también tienen ciclos como la menstruación, ¿sí? Tienen etapas hormonales donde son unas épocas más fértiles. Nosotros sabemos eso, ¿sí? También sabemos cuando las gatas están en celo porque las escuchamos, están ahí, ¿sí? Y los machos, pues obviamente responden a esas feromonas, ¿sí? Dicen que, bueno, y es obviamente probable que los humanos también respondemos a sus estímulos. Entonces, digamos que el hombre también puede tener un deseo cuando está cerca una mujer que está en sus días fértiles, entonces aumenta mucho el deseo sexual, ¿sí? Eso pasa. Ahora, lo importante, que eso lo veremos ya estamos en la tercera evidencia, pero ya cuando estamos bien adentro de la tercera evidencia, vamos a ver también unas formas de cuidado y en sus ensayos pues van a hablar sobre las políticas de autocuidado, ¿listo? Entonces digamos que eso va a ser muy importante. No está mal tener deseos sexuales, no está mal masturbarse siendo hombre o siendo mujer, pero sí es necesario tener formas de cuidado, ¿sí? De cuidado del cuerpo del otro, etcétera. ¿Listo? Ser responsables. Pero. ¿Cómo? Claro. Sí, lo dices en tu rol de hombre. Sí, es normal. En una sociedad machista, los hombres aceptamos mucho más fácil la masturbación que la mujer. ¿Sí? Mucho más fácil. Entonces, obviamente, entre hombres es muy fácil incluso que se cuenten sus anécdotas de En mujeres, pues da mucho más pena por el tipo de población que tenemos, de cultura que tenemos, ¿sí? Que es machista. Entonces, digamos que a la mujer, culturalmente, pues se le restringe mucho pues, su exploración corporal. Por eso, cuando ustedes tengan en algún momento relaciones sexuales, se van a dar cuenta que para el hombre es mucho más fácil llegar al placer más rápido que para la mujer. Y es porque ella empieza mucho más tarde a explorar su cuerpo que el hombre, cuando ella se da cuenta que no es algo malo. Porque, digamos, si suele pasar, incluso en los hombres también pasa, pero el hombre lo supera rápidamente al comienzo en las primeras masturbaciones, pues cree que es algo malo. En las primeras. ¿Sí? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ese ensayo va a estar interesante. Ese ensayo va a estar interesante. Y en ese momento, y empieza a escribir así como una novela, en ese momento se empiezan a tensionar las piernas, los músculos esqueléticos empiezan a tomar rigidez, siento cómo empieza a sudar. Ese ensayo va a estar. Entonces, claro, culturalmente, incluso nosotros tenemos muchos tabús respecto a los animales. Por ejemplo, me explico. Hay un video por allí en internet donde sale, creo que es un pincher pegado con una gata. ¿Sí? Sí, y ya la cara. Uy, qué no. Son animales y lo hacen seguramente instintivo, pero pues no, es como, uy, ¿y eso qué? No, pues solo se dio y ya. No puede haber fecundación, ¿no? O sea, que haya coito no quiere decir que haya fecundación. Una persona puede tener sexo con un animal, sí, pero no puede haber fecundación, o sea, no puede nacer un perro humano. ¿Por qué no? Bueno, esa es una gran pregunta.
Y el otro año profundizaremos mucho en eso, cuando pues ustedes vayan con Jennifer el otro año, voy a dar los periodos. Y es que los humanos, bueno, todos los seres vivos tenemos diferencias en nuestros genes. Entonces, los genes se tienen que unir como si fueran un rompecabezas. El de un humano, de un macho, de un hombre con una mujer, pues tiene una unión con un código similar. Entonces se unen. Pero si tú pones, por ejemplo, el de un perro con un humano, pues ya cromosómicamente son diferentes y las células no son compatibles, entonces no se pueden unir. ¿Sí? En el caso de que se puedan unir, por así decirlo, pues estaríamos hablando ya de una nueva especie, si llegase a pasar. Solo ha pasado con el caballo y el burro, que crean la mula, pero la mula no existe. O sea, biológicamente la mula no existe porque la mula no es estéril, no puede dar más crías. ¿Sí? Entonces, para tener otra mula, toca cruzar otro caballo y otro burro. Y no pueden cruzarse mulas entre sí, no producen células sexuales. ¿Listo? Pero digamos que de darse el caso, pues se formaría una nueva especie que sería la mula, pero no. ¿Listo? Bueno, hasta ahí, dejémosla, porque la otra semana entraremos en el calor de lo humano. Dime. Sí. Incluso mira que es mucho más complejo. Vea, esta es la canción de la otra semana. Toca otra vez, toca otra vez. Vamos a hablar de reproducción netamente humana. ¿Listo? Entonces ahí sí se van a emocionar. Ay, las clases sin humor no son clases. Y al final del día todo muerto. Imagínense, uno dándoles matemáticas. Mire, prepara el papelillo. Uy, bueno, eso sería interesante, digamos, pero es que en inglés sí podrían todas, sí se podrían todas. Bueno, en inglés. Bueno, mis pequeños, ahora viene la parte triste. ¿Cómo? Me toca por la maestría, o sea, me toca casi todos mis textos de la tesis son en inglés. Digamos que es un nivel muy intermedio. Yo estoy en B2, ¿sí? Yo estoy en B2. Que eso, o sea, el nivel más pro es C2, ¿sí? El más bajo es A1. Después sigue A2. Después sigue B1, que es ya intermedio bajo, y B2, que es intermedio alto. Y C1, o C1 y C2, eso ya es nativo. O sea, que ya uno tiene un nivel inglés nativo súper fluido. Y pues a eso, para lograr ese nivel, realmente prácticamente toca vivir en un país donde se habla inglés. No, yo solo he viajado a Brasil y a Argentina. Bueno, pues en Argentina. En Brasil, no, portugués. Solo que no es difícil. O sea, obviamente yo no sabía muchas cosas. Yo no sabía muchas cosas de portugués, pero cuando uno está en Brasil, uno se da cuenta que es re parecido al español. Además que ellos en el colegio ven español. O sea, a ellos les toca aprender español porque es el único país de Sudamérica que habla un idioma, una lengua diferente. ¿Sí? Bueno, además de las Guyanas. Pero prácticamente es el único país. Entonces, a ellos en los colegios les toca, sí o sí, aprender portugués. Pero pues, digamos, yo estuve como un mes.
Y ya al final, pues ya uno se podía comunicar, obviamente uno no manejaba todas las palabras, pero es muy fácil, o sea, es muy parecido, aunque hay un idioma mucho más fácil para nosotros, que es el italiano, por ejemplo. Si ustedes ven series en italiano o incluso en catalán, si han visto, no sé, alguna una que se llama Merli, no sé si la han visto, es en catalán, es muy parecido. ¿Mm? Y es muy parecido, solo que tiene algunos cambios, unas palabritas, pero uno entiende muy bien. Y el idioma más fácil se llama él. No, el español es re difícil. El inglés. Yo no sabemos hablar portugués. Digamos, por ejemplo, uno dice, eh, eh, uno de los trucos, todo termina en niño. Ah, no, mentira. Soy Migueliño, mucho Agustinho. No, mentira. Por ejemplo, uno en español dice Ronaldinho. Y esa palabra, o sea, esa palabra Ronaldinho tiene muchas letras, muchas reglas gramaticales del portugués. Realmente se diría en portugués como Ronaldinho. La R suena como una J. Allá. Ronaldinho. Ronaldinho. Sí. Vamos, 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 Leo. No, mira, pues es que los mamíferos, como te digo, ustedes conocen a Perry. A Perry. ¿Y dónde está Perry? ¿Ustedes han visto un ornitorrinco? O sea, fotos reales de un ornitorrinco. Así es, no mentira. Oye, oye. Bueno, yo les iba a contar una anécdota de esto. Dime, dime. ¿Veneno? Son venenosos, sí. Más o menos, para las épocas de la conquista, pues empezaron a explorar muchas islas. En Oceanía, en Madagascar, etcétera, pues hay islas donde hay muchos marsupiales. ¿Qué son marsupiales? Animales que tienen marsupio. Esa cara. Ahora, ¿qué es el marsupio? El mejor ejemplo de los marsupios es el canguro, porque tiene una bolsa acá que se llama el marsupio. ¿Sí? Allá, imagínense, y ustedes ya han visto esos canguros, cómo se meten así saltando de uno y la mamá, como... el marsupio, o bueno, estos animales cuando lo registraron, pues obviamente en aquella época no habían fotografías. Entonces dijeron la descripción literal, hicieron el dibujo y todo. Era como cola de castor, cuerpo de mamífero normal, patas de pato y pico de pato. ¿Sí? Y nadie creía que eso existía. O sea, era como, ay, sí, cuéntame una de vaqueros, viejo. Entonces, por mucho tiempo se creyó que eso era una leyenda, que era un mito o algo así, reloj. Hasta que pues empezaron a tomar fotografías y a explorar como, uy, papu, sí es verdad. Entonces, es una especie muy rara porque además pone huevos, ¿sí? Es diferente. Es ovovivípara, ¿sí? La fecundación es interna, pero produce huevos. Es muy rara esa especie y además es venenoso. O sea, digamos que tiene unas cosas tremendas, tremendas. No, digamos que sí, eso espero. Tienen algunas glándulas, sobre todo para alejar, ¿sí? Digamos como puede hacer el zorrillo apestoso, que también tiene unas glándulas tóxicas, pero en vez de inyectarlas o algo así, pues la saca como para alejar a los depredadores. ¿Mm? No sé cómo lo hará realmente. Me das falla y arena si el arma te se falla. Mira. Ah, pero si la inyecta con la garra. La garra. En las patas, mira. Ah. Mira, esta es la pata. Pues tiene una garrita. No.
Según esto, no, en esta, porque es que las otras ya son las uñas normales. Son uñas. Y tiene glándulas de veneno ahí. Imagínese usted ya. Los ornitorrincos. Pero bueno, muchachos, ahora sí, acabemos esto de una vez por todas. ¿Cuál era? Ah, las nutrias. También son vivíparas. O sea. Pero ellas sí dependen mucho del agua. ¿Ustedes han visto nutrias? ¿Nunca han visto nutrias? Pues obviamente ver una en vida libre, pues yo he visto en vida libre, pero es difícil. Véala ahí. De agua dulce. Ah, no, las dos son mixtas, dependen mucho del agua. Digamos que para la reproducción también. Dime. La otra peleadora, vea. Espérame. ¿Esto qué? Pues no sé. Ah, pero esta especie es muy rara de ver. Mira. Esto es un felino, ¿no? Pues la verdad no sé cómo le dicen allá. Leoncillo, no sé qué nombre común. Ven en las zonas acá. Yagurundí, dice acá. También son todos los felinos son vivíparos y son muy parecidos a nosotros. Ahora, la gran diferencia, muchachos, es que, pues si ustedes se dan cuenta, especies como los roedores, los tipos de roedores, felinos, caninos, todos estos amigos, los cánidos, pueden tener muchas crías. Incluso los gatos pueden tener crías de diferentes machos. ¿Sí? Porque las gatas producen muchos óvulos fértiles. Entonces pueden entrar muchos espermatozoides. En el caso del humano solo se produce uno normalmente. Normalmente, sí, como 2 meses, normalmente. Dependiendo, bueno, es que en los perros sí es diferente porque en los perros hay mucha más variabilidad de razas. Entre más grande sea la especie, más demorada es la crianza. ¿Sí? Pero también puede ser entre 2 meses hasta 3, 4 meses. Uy, no, es que 9 meses ya es una especie muy grande. Por ejemplo, las vacas. 9 meses. Más de 1 año, no sé si alcanza los 2 años. ¿22 meses? Lo que dura el embarazo de un elefante. ¿1 año y cuánto? ¿Cuántos son 2 años? O sea, 10 meses. O sea, entre más grande sea el animal, la gestación va a ser muchísimo más larga. Sí, claro. Bueno, les voy a calificar a los chiquillos de virtuales. Les voy a abrir una asignación para que suban los apuntes. ¿Listo? Y a estos amigos de aquí les voy a calificar. Si quieren, los amigos virtuales ya se pueden desconectar. Los amo. Y pues ustedes sacaron 100, ¿no? Los que... No, yo sé que sí, pero me pagan por ello.
Sí, cuando vuelva Brian. Brian. ¿Qué quieres que diga en inglés? What do you want that I think so and talk in English? Ay, no hice nada. Se supone que ya deberíamos estar, pero sí. No, el jueves no, la otra clase. ¿Cuándo? Listo.